¿Te has preguntado alguna vez si un niño puede recordar algo que vivió hace 2000 años? Si puede despertar una mañana describiendo el sabor exacto del pan multiplicado por Jesucristo en Nazaret, Veracruz, bajo el calor húmedo del Golfo de México, una historia imposible comenzó a desarrollarse en el verano de 2018. Doña Carmen Hernández, una devota católica de 52 años, jamás imaginó que su mundo se tambalearía por las palabras de su nieto de 6 años. La casa de adobe pintada de azul cielo se alzaba entre cafetales a las afueras del pueblo. El aroma del café tostándose se mezclaba con el de las tortillas calientes que Carmen preparaba cada madrugada. Era una rutina que había seguido durante décadas, el mismo ritual que aprendió de su madre y su abuela. Nada extraordinario, nada que anunciara lo que estaba por suceder. Ese martes por la mañana, mientras el sol apenas asomaba por los cerros, Samuel Morales Hernández se despertó llorando. No era un llanto común, de esos que despiertan a los niños por pesadillas o hambre. Era algo diferente, algo que helaba la sangre. «Abuela, extraño el lago», murmuró entre sollozos, frotándose los ojos con sus manitas. «Extraño el sabor de los peces que compartimos con tanta gente». Carmen se acercó a la cama, donde dormía su nieto desde que sus padres habían emigrado a Estados Unidos. La habitación olía a incienso de copal y a las flores de bugambilia que crecían junto a la ventana. «¿Qué lago, mi niño? Aquí no hay lagos». Samuel se incorporó, sus ojos oscuros brillando con una lucidez que no correspondía a su edad. Su cabello negro, revuelto por el sueño, enmarcaba un rostro serio, casi adulto. «El lago donde Jesús hizo los panes para todos nosotros. Yo estaba ahí, abuela. Tenía mucha hambre, como todos. Éramos miles y miles». Las manos de Carmen temblaron mientras tocaba la frente del niño, buscando fiebre. Estaba fresca. Samuel continuó, su voz tomando un tono extraño, como si estuviera recordando algo muy lejano pero muy real. El aire olía a pescado fresco y a sal. Había una brisa que movía nuestras túnicas. Los hombres tenían barbas largas y las mujeres llevaban mantos sobre la cabeza. Yo me senté en una piedra caliente por el sol. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su nieto nunca había salido de Veracruz, nunca había visto el mar, mucho menos un lago como el de Galilea. Ni siquiera sabía leer bien todavía. «Samuel, ¿dónde escuchaste esa historia?» «No la escuché, abuela, la viví». Su voz era firme, sin la incertidumbre típica de un niño inventando cuentos. Jesús tenía las manos suaves cuando me dio el pan. Me sonrió. Sus ojos eran muy amables, como los tuyos. El silencio se hizo pesado en la pequeña habitación. Por la ventana abierta entraba el sonido del viento meciendo las hojas del cafetal y el canto lejano de un gallo. La luz dorada del amanecer pintaba las paredes de colores cálidos, pero Carmen sentía frío. «¿Y qué más recuerdas, mi amor?» Samuel cerró los ojos, como si estuviera concentrándose en algo muy profundo. Había un joven que lloraba porque había perdido a su padre. Jesús lo consoló. También recuerdo a una mujer, tenía una marca en el brazo, como una quemadura vieja. Ella me dio agua fresca en sus manos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Carmen. Esas no eran descripciones vagas de una historia bíblica escuchada en misa. Eran detalles íntimos, sensoriales, imposibles de inventar para un niño de 6 años que apenas sabía escribir su nombre. «Samuel, ¿cómo te llamabas entonces?» «Matías. Me llamaba Matías», respondió sin dudar. «Y vivía con mi tía porque mis padres habían muerto de una enfermedad. Por eso tenía tanta hambre siempre». Carmen se levantó bruscamente. Necesitaba aire. Salió al patio donde los primeros rayos del sol doraban los granos de café que se secaban en petates extendidos sobre el suelo. El mundo parecía el mismo de siempre, pero algo fundamental había cambiado. Era posible. ¿Podía su nieto recordar una vida pasada, una vida junto a Jesús? Mientras tanto, adentro de la casa, Samuel se había vuelto a quedar dormido, pero esta vez con una sonrisa en el rostro, como si finalmente hubiera encontrado las palabras para describir algo hermoso que había guardado en secreto durante mucho tiempo. En los días siguientes, algo extraordinario comenzaría a suceder. Algo que cambiaría no solo la vida de esta familia humilde de Veracruz, sino que llamaría la atención de teólogos, arqueólogos y científicos de todo el mundo.
Durante 3 días, Carmen Hernández intentó convencerse de que todo había sido un sueño extraño de su nieto, un capricho de la imaginación infantil, alimentado quizás por las historias que escuchaba en la iglesia de San Miguel Arcángel cada domingo. Pero Samuel no era un niño fantasioso. Había llegado a vivir con ella cuando tenía apenas 4 años, después de que sus padres, Miguel y Rosa, decidieran cruzar la frontera en busca de trabajo. El niño siempre había sido tranquilo, observador, de esos que prefieren escuchar antes que hablar. Pasaba las tardes ayudando a Carmen a desgranar frijoles o viendo cómo ella molía el maíz para las tortillas en el metate de piedra volcánica que había heredado de su bisabuela. La casa donde vivían había sido construida por el abuelo de Carmen en 1952. Paredes gruesas de adobe que mantenían el frescor durante los días calurosos, un techo de tejas rojas que resonaba como tambores cuando llovía y un patio central donde crecían matas de cilantro, hierbabuena y chile jalapeño. Todo era cotidiano, predecible, normal. Samuel se despertaba cada mañana al sonido del molcajete, triturando los chiles para la salsa. Desayunaba huevos rancheros con tortillas recién hechas, bebía su vaso de chocolate caliente, endulzado con piloncillo, y luego se sentaba en la hamaca del portal a ver pasar las horas. Por las tardes, jugaba con Canela, una perra mestiza de color miel que había aparecido en la casa un día y ya nunca se fue. Era una vida sencilla, sin televisión por cable ni internet, solo una radio vieja que sintonizaba las estaciones de Veracruz Puerto y los domingos, la misa en el pueblo. Pero después de aquella mañana del martes, algo cambió. El miércoles, mientras desayunaban, Samuel dejó caer su cuchara en el plato y miró a su abuela con esa expresión seria que ya la inquietaba. «Abuela, ¿por qué aquí no hablan arameo?» Carmen casi se atraganta con su café. ¿Qué? Arameo, el idioma de Jesús. Samuel tomó un pedazo de tortilla y la observó como si fuera algo extraño. Estas tortillas están muy diferentes. Allá el pan era más duro, más oscuro. Y lo partíamos siempre con las manos, nunca con cuchillo. Samuel, mi niño, tú no sabes arameo, ni siquiera sabes bien el español todavía. Pero el niño, como si no la hubiera escuchado, comenzó a murmurar algo en voz baja. Sonaba como una oración, pero las palabras eran completamente desconocidas para Carmen. Tenían un ritmo musical, una cadencia antigua que le erizó la piel. Abun de Washmaya, Net Kadash Shmak. Se detuvo y la miró. Es la oración que Jesús nos enseñó. El Padre Nuestro, abuela. Pero en su idioma verdadero, Carmen sintió que las paredes de adobe se cerraban sobre ella. Su nieto de 6 años acababa de recitar el Padre Nuestro en arameo, un idioma que ni ella ni nadie en el pueblo conocía, un idioma que se hablaba en Palestina hace 2000 años. Esa tarde, mientras Samuel dormía la siesta, Carmen caminó hasta la casa de su compadre Esteban, el maestro del pueblo. Esteban Guerrero había estudiado en la Normal de Xalapa y tenía más libros que cualquier otra persona en Nazaret. Si alguien podía explicarle lo que estaba pasando, era él. Lo encontró regando sus plantas de Jamaica en el patio trasero de su casa. Era un hombre delgado, de 60 años, con bigote canoso y manos manchadas siempre de tinta por corregir exámenes. «Esteban, necesito preguntarte algo muy raro». «¿Qué pasa, Carmen? Te ves preocupada. ¿Tú sabes qué idioma hablaba Jesucristo?» Esteban dejó la regadera y se quitó los lentes para limpiarlos. «Pues, arameo, creo». «¿Por qué? ¿Y cómo suena el Padre Nuestro en ese idioma?» «Ay, Carmen, eso sí no lo sé. Tendría que buscar en mis libros o preguntar al padre Joaquín». La observó con curiosidad. «¿Para qué necesitas saber eso?» Carmen no supo qué responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Al regresar a casa, encontró a Samuel despierto, sentado en el patio, acariciando a Canela. Pero algo en la escena la perturbó. El niño hablaba con la perra en voz muy baja, y aunque no podía escuchar las palabras, el tono sonaba como si estuviera consolando a alguien. «¿Qué le dices a Canela, mi amor?» Samuel levantó la vista. Sus ojos tenían esa mirada profunda otra vez. «Le estoy contando de los animales que había cerca del lago. Había muchas palomas y unos peces muy grandes que saltaban fuera del agua cuando Jesús caminaba por la orilla». «¿Peces que saltaban?» «Sí, como si lo conocieran, como si supieran quién era él». Samuel se puso de pie y caminó hacia la mata de chile.
Los animales siempre saben, abuela, siempre reconocen a las personas santas. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando los sonidos nocturnos del campo, el cri-cri de los grillos, el ulular lejano de una lechuza, el susurro del viento entre las hojas del cafetal. Sonidos familiares que siempre la habían tranquilizado, pero que esa noche parecían diferentes, como si el mundo entero hubiera cambiado y ella fuera la única que no se había dado cuenta. Desde la habitación contigua, escuchó la voz suave de Samuel. Estaba hablando dormido. «No, Matías, no tengas miedo. El maestro dice que volveremos a vernos. Dice que el amor nunca muere». Carmen se levantó de la cama y se acercó sigilosamente a la puerta. Samuel seguía dormido, pero su rostro tenía una expresión de paz que no había visto antes, como si finalmente hubiera encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo. Al día siguiente, algo sucedería que haría imposible seguir negando la realidad. Algo que demostraría que las palabras de Samuel no eran producto de la imaginación, sino ventanas hacia un pasado que, de alguna manera imposible, seguía vivo en la memoria de un niño de 6 años en un pueblito perdido de Veracruz. El jueves amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Carmen despertó con un nudo en el estómago, como si supiera que ese día algo cambiaría para siempre. El aire olía a tierra húmeda y a las flores de naranjo que rodeaban la casa. Samuel se levantó más temprano que de costumbre. Lo encontró sentado en la cocina, mirando por la ventana hacia los cafetales. «Abuela, hoy va a venir alguien importante». «¿Quién va a venir, mi niño?» «No sé su nombre, pero es alguien que sabe de cosas viejas, muy viejas». Samuel se volvió hacia ella con esa mirada que ya la inquietaba. «Va a hacer preguntas sobre Matías». Carmen sintió un escalofrío. ¿Cómo podía saber Samuel que alguien vendría? En el pueblo casi nunca llegaban visitantes, y menos aún personas interesadas en historias bíblicas. Pero a las 10 de la mañana, cuando el sol comenzaba a calentar el patio de adobe, se escuchó el motor de un automóvil acercándose por el camino de terracería. Era inusual. La mayoría de los vecinos se trasladaban a pie o en bicicleta. Del carro descendió un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con barba recortada y lentes de marco dorado. Vestía una camisa blanca de lino y pantalones beige, como alguien acostumbrado al calor pero que no era de la región. Cargaba una mochila de cuero y una cámara fotográfica. «Buenos días. ¿Es usted la señora Carmen Hernández?» «Sí, soy yo. ¿En qué le puedo ayudar?» «Mi nombre es Dr. Alejandro Ruiz Mendoza. Soy arqueólogo de la Universidad Veracruzana». Sacó una tarjeta de su cartera. «El padre Joaquín de su parroquia me contactó. Me dijo que tiene un nieto que cuenta historias muy particulares sobre la época de Cristo». Carmen se quedó sin palabras. No había hablado con el padre Joaquín sobre Samuel. ¿Cómo era posible que supiera? ¿El padre Joaquín le dijo eso? Sí, él estuvo hablando con su compadre, el maestro Esteban Guerrero, sobre unas preguntas muy específicas que usted había hecho. Preguntas sobre arameo y sobre los tiempos bíblicos. Doctor Ruiz parecía nervioso. «Mire, señora Hernández, sé que esto suena extraño, pero he dedicado mi vida a estudiar la Palestina del siglo I. Y si es cierto lo que me contó el padre, bueno, me gustaría mucho platicar con su nieto». En ese momento Samuel salió de la casa. Se acercó al arqueólogo sin timidez. Lo observó durante unos segundos con esos ojos oscuros y serios, y luego sonrió. «Usted es el que sabe de cosas viejas, doctor». Ruiz se agachó para quedar a la altura del niño. «Así es. Me dedico a estudiar cómo vivían las personas hace mucho, mucho tiempo. ¿A ti te interesan esas historias?» «No son historias». Samuel habló con esa firmeza que ya Carmen conocía. «Son recuerdos». ¿Recuerdos de qué? De cuando viví con Jesús, de cuando era Matías y tenía hambre en el lago. Doctor Ruiz intercambió una mirada con Carmen. Sacó una grabadora pequeña de su mochila. «¿Te molestaría si grabo nuestra plática? Solo para recordar bien lo que me cuentas». Samuel asintió. Se sentaron en unas sillas de plástico bajo la sombra de un árbol de mango. El arqueólogo encendió la grabadora. «Samuel, cuéntame sobre ese lago que recuerdas. Era muy grande, tan grande que desde donde yo estaba no se veía la otra orilla». Samuel cerró los ojos como si estuviera viendo la escena.
El agua era azul, pero cerca de la orilla se veía verdosa por las plantas que crecían abajo. Había muchas piedras grandes, redondeadas por las olas. Doctor Ruiz tomaba notas rápidamente. Carmen notó que sus manos temblaban ligeramente. ¿Y cómo era la gente que estaba ahí? Éramos muchos, miles y miles. Algunos venían de lugares lejanos, caminando durante días. Había familias completas, viejos que apenas podían caminar, mujeres con bebés en brazos. Samuel abrió los ojos. Todos tenían hambre. Hacía días que algunos no comían nada. ¿Y qué pasó entonces? Jesús nos vio, nos miró a todos con mucha tristeza, como cuando mi abuela me ve llorar. Entonces habló con sus amigos, con Pedro, con Juan, con los otros. Pedro tenía las manos muy grandes, llenas de cicatrices de las redes de pescar. Doctor Ruiz dejó de escribir. ¿Pedro tenía cicatrices en las manos? Sí, aquí. Samuel se tocó las palmas. Marcas blancas, como líneas, y tenía el cabello rizado, no liso como en las pinturas. Era más moreno también, del sol del lago. El arqueólogo miró a Carmen con expresión de asombro. Esas descripciones físicas no aparecían en los evangelios, pero tenían sentido. Un pescador de la época efectivamente tendría cicatrices de las redes y la piel curtida por el sol. Samuel, ¿recuerdas qué comiste ese día? Sí. El niño sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Pan de cebada. Era oscuro, un poco áspero, pero sabía muy rico porque tenía mucha hambre. Y pescado. Creo que era del lago. Sabía a agua dulce, no salada como el pescado del mar. Doctor Ruiz dejó caer su lápiz. Los peces del lago de Galilea efectivamente eran de agua dulce. Un detalle que un niño de 6 años de Veracruz no podría conocer por casualidad. ¿Y cómo llegó la comida hasta ti? Un joven me la trajo. Tenía más o menos la edad de mi papá. Me dijo algo en arameo, algo como... Samuel cerró los ojos concentrándose. Sap-wekul, creo. Significaba toma y come. El silencio se hizo absoluto. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas del mango y el canto lejano de un censontle. Doctor Ruiz había palidecido completamente. Samuel, ¿podrías repetir esas palabras? Sab-wekul. Las pronunció con fluidez, con el acento correcto. También recuerdo que antes de repartir la comida, Jesús dijo una oración larga, levantó las manos al cielo y habló en voz muy fuerte para que todos pudieran escuchar. ¿Recuerdas esa oración? Samuel asintió y comenzó a recitar en un idioma que ni Carmen ni Doctor Ruiz conocían, pero que sonaba ancestral, sagrado. Brich Rachmana Malka Dalmamare Daipitra. Doctor Ruiz se puso de pie bruscamente, derribando su silla. Caminó algunos pasos, se pasó las manos por el cabello y regresó. Samuel, ¿dónde aprendiste arameo? No lo aprendí. Lo sé, respondió con naturalidad. Es mi idioma. Pero tu idioma es el español. Ahora sí. Pero cuando era Matías hablaba arameo y un poco de griego, porque había soldados romanos cerca del lago. Carmen observaba la escena sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sabía que era algo extraordinario. La expresión del arqueólogo era de completo desconcierto, como si estuviera presenciando algo que desafiaba toda lógica. Doctor Ruiz, ¿qué significa lo que dijo mi nieto? Señora Hernández. El hombre se quitó los lentes y los limpió nerviosamente. Su nieto acaba de recitar una bendición judía del siglo I, una bendición que se dice antes de partir el pan, y lo hizo con la pronunciación correcta, con el acento de Galilea de esa época. ¿Y eso qué significa? Significa que es imposible. Un niño de 6 años no puede saber eso. No existe manera de que haya aprendido arameo del siglo I en un pueblo de Veracruz. Doctor Ruiz miró a Samuel con una mezcla de fascinación y temor. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que realmente haya estado ahí. En ese momento comenzó a llover, gotas gruesas que golpeaban las hojas del mango y levantaban el olor a tierra mojada. Samuel se levantó de su silla y caminó hacia la casa, pero antes de entrar, se volvió hacia el arqueólogo. «Doctor, ¿usted ha estado en Cafarnaúm?» «Sí, he estado ahí». «¿Por qué?» «Porque hay algo enterrado cerca de la sinagoga, algo que Matías escondió antes de morir». Los ojos del niño brillaron con una luz extraña. «Y creo que ya es hora de que alguien lo encuentre».
La lluvia cayó durante toda la tarde del jueves, convirtiendo los caminos de terracería en lodazales y llenando el aire del aroma intenso a petricor que tanto les gustaba a los campesinos veracruzanos. Doctor Alejandro Ruiz se quedó en la casa de Carmen esperando que escampara, pero principalmente porque necesitaba procesar lo que había escuchado. Sentado en la cocina, con una taza de café de olla entre las manos, revisaba una y otra vez las notas que había tomado, las palabras en arameo, la descripción física de Pedro, los detalles del lago de Galilea que solo alguien que hubiera estado ahí podría conocer. Doctor, ¿usted realmente cree que mi nieto... Señora Carmen, en mis 20 años estudiando arqueología bíblica, jamás había escuchado algo así. Doctor Ruiz la miró por encima de sus lentes empañados por el vapor del café. Los detalles que su nieto describe no están en la Biblia, no están en ningún libro. Son conocimientos que solo podría tener alguien que hubiera vivido en esa época. Pero eso es imposible, ¿verdad? Según la ciencia, sí, es imposible. Guardó silencio un momento. Pero hay casos documentados en el mundo. Niños que recuerdan vidas pasadas con precisión asombrosa. El doctor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia estudió más de 3.000 casos similares. Samuel apareció en la cocina, descalzo y con el cabello revuelto de la siesta. Se acercó al arqueólogo sin timidez. Ya decidió si va a buscar lo que escondió Matías. Samuel, ¿qué exactamente escondió Matías? El niño se sentó en una silla y balanceó las piernas en el aire. Una piedra pequeña con algo escrito. La enterró cerca de unos cimientos viejos, al lado de donde había un pozo. Cerró los ojos como si estuviera viendo la escena. Tenía miedo de que los soldados romanos la encontraran si la guardaba en casa. ¿Qué decía la piedra? No sabía leer bien, pero un anciano me dijo que era importante, que hablaba de las palabras de Jesús. Samuel abrió los ojos. ¿Usted sabe dónde está Cafarnaúm ahora? Doctor Ruiz asintió. Está en Israel, pero Samuel, ¿tú sabes lo que me estás pidiendo? Cafarnaúm es un sitio arqueológico muy importante. No puedo llegar ahí y empezar a excavar porque un niño de México me dijo que hay algo enterrado. Pero usted sí puede buscar en los mapas viejos y puede preguntar a otros doctores que hayan excavado ahí. Samuel sonrió con esa sabiduría extraña. A veces las respuestas están en lugares donde nadie las busca. Esa noche, Dr. Ruiz llamó a su colega en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Dr. Mordechai Cohen, especialista en arqueología del período del Segundo Templo. Mordechai, necesito preguntarte algo muy extraño. Dime, Alejandro, ¿qué pasa? ¿Han encontrado algún objeto o inscripción cerca de la sinagoga de Cafarnaúm que hable de los dichos de Jesús? Algo pequeño, tal vez una piedra con inscripciones arameas. Bueno, hay varios fragmentos de cerámica con inscripciones, pero ¿por qué preguntas algo tan específico? Doctor Ruiz no supo cómo explicar sin sonar completamente loco. Es para una investigación que estoy haciendo. ¿Podrías revisar los archivos de las excavaciones de los años 80 y 90? Claro, pero me va a tomar algunos días. ¿Es urgente? No urgente, pero importante. Al día siguiente, viernes, las noticias de la visita del arqueólogo ya habían llegado a todo el pueblo. En Nazaret, Veracruz, las noticias viajaban más rápido que el viento. Doña Esperanza, la vecina más chismosa del barrio, llegó a casa de Carmen después del desayuno. ¿Es cierto que tienes a un doctor de la universidad estudiando a Samuel? Sí, comadre. Vino a hacer unas preguntas. Ay, Carmen, la gente está hablando. Dicen que el niño anda diciendo que conoció a Jesucristo. Esperanza bajó la voz. Y tú sabes cómo es el pueblo. Ya hay quien dice que están locos, que necesitan ir con el padre Joaquín para que los bendiga. Carmen sintió un peso en el pecho. Sabía que los chismes podían ser crueles en pueblos pequeños. ¿Y tú qué opinas, Esperanza? Yo pienso que ese niño siempre ha sido especial. Desde chiquito tenía una mirada muy profunda. Se acercó más. Pero Carmen, ten cuidado. Hay gente que no le gusta que pasen cosas raras. Don Aurelio ya anda diciendo que esto es cosa del diablo. Don Aurelio Vega era el más conservador del pueblo, un hombre de 70 años que desconfiaba de todo lo que no fuera la misa de domingo y el trabajo en el campo. Esa tarde, mientras Carmen colgaba la ropa lavada en el patio, llegó don Aurelio acompañado del padre Joaquín. El sacerdote era un hombre joven de apenas 30 años, que había llegado al pueblo hacía 2 años desde el seminario de Xalapa.
Buenas tardes, Carmen. ¿Podemos hablar? Claro, padre. Pasen, por favor. Se sentaron en el portal. Don Aurelio tenía una expresión severa, mientras que el padre Joaquín parecía más curioso que molesto. Carmen, me han llegado comentarios sobre tu nieto. El padre habló con voz suave. Dicen que está contando historias sobre haber vivido en tiempos de Cristo. No son historias, padre. Samuel recuerda cosas que no puede saber. ¿Cómo qué? Carmen les contó sobre el arameo, las descripciones del lago, los detalles físicos de los apóstoles. Mientras hablaba, notó que don Aurelio fruncía más el ceño, pero el padre Joaquín la escuchaba con atención. Mira, Carmen, don Aurelio interrumpió. Yo tengo 70 años y toda la vida he sido católico. Y te digo una cosa, Dios no anda jugando con niños. Si ese chamaco dice que conoció a Jesús, o está loco o está poseído. Don Aurelio, no hable así de mi nieto. Pues, ¿qué quieres que diga? La gente ya anda murmurando. Dicen que van a venir más doctores, que van a hacer estudios. ¿Tú crees que eso es bueno para el pueblo? El padre Joaquín levantó la mano. Don Aurelio, cálmese. Se volvió hacia Carmen. Carmen, yo hablé con el doctor Ruiz. Es un hombre serio, un académico respetado. Si él piensa que vale la pena investigar lo que dice Samuel, tal vez deberíamos tener mente abierta. ¿Mente abierta para qué? Don Aurelio se puso de pie. Para que vengan a hacer circo con el niño, para que conviertan nuestro pueblo en un lugar de locos. En ese momento Samuel salió de la casa. Se acercó a don Aurelio sin miedo. Don Aurelio, ¿por qué está enojado? Porque dices mentiras, chamaco. Jesucristo no era tu amigo. Jesucristo era el Hijo de Dios. Samuel lo miró con esos ojos serios. Sí, era el Hijo de Dios. Por eso sus manos eran tan suaves cuando me dio el pan. Por eso sus ojos brillaban diferente a los de todos los demás. Se acercó más al viejo. Pero también era mi amigo. Me sonrió cuando me vio llorar de hambre. Don Aurelio retrocedió como si las palabras del niño lo hubieran golpeado físicamente. Esto no está bien. Miró al padre Joaquín. Padre, usted tiene que hacer algo. Esto es sacrilegio. No, don Aurelio. El padre Joaquín se levantó. Esto es fe. Fe de la más pura que he visto en mucho tiempo. Esa noche, después de que se fueron los visitantes, Carmen encontró a Samuel sentado en el patio, mirando las estrellas. Samuel, ¿tú sabes que la gente está hablando de ti? Sí, abuela. Matías sabía qué iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Que cuando regresara a contar la historia no todos iban a creer. Pero eso no importa. Samuel se volvió hacia ella. Lo importante es que la verdad se cuente, aunque duela, aunque de miedo. Al día siguiente, sábado, Dr. Ruiz regresó con noticias que cambiarían todo. Su colega en Israel había encontrado algo en los archivos de las excavaciones de Cafarnaúm, algo que había estado esperando más de 2000 años a que alguien supiera buscarlo. El sábado amaneció despejado después de la lluvia. El aire olía fresco, a tierra húmeda y café recién tostado. Dr. Alejandro Ruiz llegó temprano a casa de Carmen, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba una mujer de mediana edad, elegante, con cabello castaño recogido en un chongo y una expresión de intelectual curiosa. Buenos días, señora Carmen. Le presento a la doctora Elena Vázquez, especialista en lenguas semíticas del Colegio de México. Carmen los recibió en el portal, donde ya tenía preparado café de olla y pan dulce de la panadería del pueblo. Samuel salió de la casa al escuchar las voces, pero esta vez parecía diferente, más serio, como si supiera que algo importante estaba por suceder. ¿Doctor Ruiz encontró lo que buscaba? El arqueólogo intercambió una mirada con su colega. Samuel, mi amigo en Israel, revisó todos los archivos de las excavaciones de Cafarnaúm y encontró algo extraordinario. Sacó una carpeta de su mochila y extrajo varias fotografías en blanco y negro, fechadas en 1986. Mostraban fragmentos de piedra caliza con inscripciones en arameo. Esto se encontró exactamente donde tú dijiste, cerca de los cimientos de la sinagoga antigua, junto a un pozo que se descubrió en esa época. Samuel se acercó a las fotografías. Sus ojos se iluminaron. Es esa, es la piedra de Matías. Pero Samuel, son varios fragmentos. ¿Cuál es la que reconoces? El niño señaló sin dudar una piedra pequeña del tamaño de una mano, con inscripciones arameas claramente visibles. Esa, la que tiene las letras más profundas,
porque el anciano me dijo que grabara fuerte para que durara mucho tiempo. La doctora Vázquez se inclinó sobre las fotografías. Samuel, ¿recuerdas qué te dijo el anciano que significaba lo que estaba escrito? Me dijo que eran las palabras que Jesús nos había dicho sobre el pan, que nunca las olvidáramos, porque eran las más importantes de todas. La especialista en lenguas semíticas tomó una lupa de su bolso y examinó más de cerca la fotografía. Doctor Ruiz, esto es increíble. La inscripción dice, Da lachma da haye l'alma. Dio el pan que da vida al mundo. ¿Y qué tiene eso de especial?, preguntó Carmen. Señora Carmen, esa frase no aparece exactamente así en ningún evangelio canónico, pero sí aparece en fragmentos de textos arameos del siglo I que se han encontrado en el desierto de Judea. La doctora Vázquez miró a Samuel con asombro. Es como si fuera un testimonio directo de alguien que escuchó las palabras originales de Jesús. Samuel asintió. El anciano se llamaba Eleazar, tenía una barba muy blanca y siempre cargaba un bastón de madera de olivo. Me dijo que él había escuchado muchas veces a Jesús hablar y que era importante que alguien joven recordara sus palabras exactas. Doctor Ruiz dejó caer las fotografías. Samuel, tú sabes que Eleazar era un nombre muy común entre los escribas judíos del siglo I. No era escriba, era pescador como Pedro, pero sabía escribir porque su padre había sido maestro en la sinagoga. La precisión de los detalles era abrumadora. Cada palabra que salía de la boca del niño encajaba perfectamente con el contexto histórico de la Palestina del siglo I. Samuel, cuéntanos más sobre ese día de la multiplicación. ¿Qué pasó después de que comiste? El niño cerró los ojos y su voz tomó un tono diferente, como si estuviera narrando algo que había sucedido ayer. Jesús siguió caminando entre la gente, tocaba a los enfermos, cargaba a los niños pequeños, consolaba a las madres que lloraban. Hizo una pausa. Había un hombre que no podía caminar. Estaba echado en una estera cerca de donde yo me senté. Jesús se acercó a él y le puso las manos en las piernas. ¿Y qué pasó? El hombre se levantó, pero no gritó de alegría como en las películas. Se quedó muy callado, como si no pudiera creer lo que había pasado. Luego comenzó a caminar muy despacio, tocando todo, las piedras, los árboles, como si fuera la primera vez que veía el mundo. La doctora Vázquez tomaba notas frenéticamente. Samuel, ¿recuerdas si Jesús dijo algo específico cuando sanó a ese hombre? Sí, le dijo, Tkum wahalak. Significaba, levántate y camina. Pero lo dijo muy suave, casi en secreto, como si fuera algo entre él y el hombre nada más. Tkum walak. Sí, ¿está mal? La doctora Vázquez miró al doctor Ruiz con expresión de shock. No está mal, está perfecto. Es arameo del siglo I, con la conjugación exacta que se usaba en Galilea en esa época. En ese momento, el teléfono móvil de doctor Ruiz sonó. Era su colega de Israel. Alejandro, tengo que contarte algo urgente. Revisé más a fondo los archivos y encontré algo que me tiene sin dormir. ¿Qué encontraste, Mordechai? La piedra que me preguntaste no es la única. Hay otros 3 fragmentos de la misma mano, del mismo tipo de piedra caliza, todos con el nombre Matías, grabado junto a diferentes dichos de Jesús. Doctor Ruiz casi dejó caer el teléfono. ¿Estás seguro? Completamente. Y hay algo más. Los arqueólogos de 1986 encontraron los fragmentos junto a restos humanos, un esqueleto de un joven de aproximadamente 16 años que murió en el siglo I. La voz de Mordechai sonaba temblorosa. Alejandro, encontraron el cuerpo de Matías. El silencio en el portal de la casa de Carmen era absoluto. Solo se escuchaba el canto lejano de los pájaros en el cafetal y el latido acelerado de los corazones de los adultos presentes. Samuel se levantó de su silla y caminó hacia la mata de Chile. De espaldas a todos murmuró, Matías murió muy joven, una fiebre muy fuerte, durante el invierno, pero antes de morir pudo contar la historia del pan a muchas personas y grabó las palabras más importantes en piedras para que nunca se perdieran. Se volvió hacia los adultos con lágrimas en los ojos. Por eso regresé, para que alguien encontrara las piedras, para que la gente supiera que Jesús era real, que sus palabras eran verdaderas y que el amor que Él nos enseñó nunca se acaba.
La doctora Vázquez se puso de pie, temblando. Samuel, ¿tú sabías que habían encontrado el cuerpo de Matías? Sí, lo sabía desde que nací, pero tenía que esperar hasta que alguien pudiera entender. Sonrió con una paz que no era de este mundo, hasta que alguien pudiera ayudar a contar la historia completa. Doctor, Ruiz guardó su teléfono con manos temblorosas. Carmen, lo que está pasando aquí va mucho más allá de cualquier explicación científica que conozca. ¿Qué significa todo esto, doctor? Significa que su nieto no solo recuerda una vida pasada, su nieto ha regresado para cumplir una misión que quedó pendiente hace 2000 años. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de los cerros de Veracruz, una pregunta flotaba en el aire como el aroma del café recién tostado. ¿Qué más necesitaba contar Samuel? ¿Qué otros secretos guardaba la memoria de Matías? La respuesta llegaría al día siguiente, cuando alguien que había estado esperando durante mucho tiempo, finalmente llamaría a la puerta de Carmen. El domingo amaneció con una brisa extraña, como si el aire mismo supiera que algo trascendental estaba por suceder. Carmen despertó antes del alba con una sensación que no podía explicar, como si 1000 mariposas revolotearan en su pecho. Samuel también había dormido inquieto. Lo había escuchado murmurar durante toda la noche palabras en arameo, y más de una vez había repetido un nombre: Miriam, Miriam. A las 7 de la mañana, cuando el sol apenas doraba las copas de los cafetales, llegó un automóvil que Carmen no reconoció. Era un carro viejo pero bien cuidado, de color azul deslavado. De él descendió una mujer de unos 60 años, cabello blanco recogido en una trenza, vestida con una blusa bordada y una falda larga de manta. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, profundos, oscuros, con la misma mirada antigua que tenía Samuel. La mujer caminó despacio hacia la casa, como si conociera perfectamente el camino. Carmen salió a recibirla, sintiendo un nudo en la garganta sin saber por qué. «Buenos días. ¿Busca a alguien?» «Busco al niño que recuerda a Matías». Su voz era suave pero firme. «Mi nombre es Esperanza Morales. Vengo desde Tlacotalpan». Carmen sintió un escalofrío. Tlacotalpan estaba a 3 horas de camino. ¿Cómo había sabido esta mujer de Samuel? ¿Cómo supo? Los sueños me lo dijeron. Esperanza sonrió con una tristeza infinita. Llevo 50 años soñando con un niño que se llamaba Matías. Un niño que tenía hambre junto a un lago grande y que murió muy joven sin poder despedirse de mí. En ese momento, Samuel salió corriendo de la casa. Se detuvo en seco al ver a la mujer y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Miriam, Miriam, ¿regresaste?» «Sí, mi niño, regresé». Esperanza extendió los brazos y Samuel corrió hacia ella. «Te he estado buscando durante mucho tiempo». Carmen observaba la escena sin poder moverse. El abrazo entre la mujer y el niño no era el abrazo de 2 desconocidos, era el reencuentro de 2 almas que habían estado separadas durante milenios. «Miriam, pensé que nunca te volvería a ver». Samuel lloraba contra el pecho de la mujer. «Cuando me puse muy enfermo, no pudiste llegar a tiempo». «Llegué, mi amor. Llegué cuando ya habías partido». Esperanza también lloraba. «Pero guardé tu secreto todos estos años. Guardé las palabras que me dijiste sobre Jesús y el pan del cielo». Se sentaron en el patio, bajo la sombra del árbol de mango. Carmen trajo agua fresca y se sentó con ellos, sin entender completamente lo que estaba presenciando, pero sabiendo que era algo sagrado. «Matías, cuéntame qué recuerdas de nuestro último día juntos». Esperanza tomó las manos pequeñas del niño entre las suyas, arrugadas por los años. «Estaba muy enfermo. Tenía mucha fiebre y me dolía todo el cuerpo». Samuel cerró los ojos. «Tú me pusiste paños fríos en la frente y me cantaste la canción que siempre me cantabas cuando tenía miedo». «¿Cuál canción?» Samuel comenzó a tararear una melodía muy antigua, una nana judía que hablaba de las estrellas que cuidan a los niños durante la noche. Esperanza se unió a él y sus voces se mezclaron en armonía perfecta. «Miriam, ¿tú también recuerdas haber vivido antes?» «Sí, mi niño, pero no como tú. Yo solo recuerdo fragmentos, como pedazos de un sueño muy largo». Esperanza miró a Carmen. «Matías era mi hermano menor. Nuestros padres murieron cuando él tenía 5 años y yo 15. Yo lo cuidé como si fuera mi propio hijo.
¿Y ustedes estuvieron ahí, en la multiplicación de los panes? Sí, señora. Habíamos caminado 2 días desde nuestro pueblo para escuchar a Jesús. Matías estaba muy débil porque llevábamos sin comer mucho tiempo, pero insistió en quedarse hasta el final. Su voz se quebró. Cuando Jesús nos dio el pan, Matías me dijo: Miriam, nunca olvides este sabor. Es el sabor del cielo en la tierra. Samuel se puso de pie y caminó hacia la mata de chile. Arrancó una hoja y la olió profundamente. Después de ese día, todo el mundo cambió. La gente hablaba del milagro por todas partes. Algunos decían que Jesús era el Mesías que habían estado esperando. Otros tenían miedo de los romanos y querían que se fuera. ¿Y ustedes qué pensaban? Nosotros sabíamos la verdad. Samuel regresó y se sentó. Jesús no era solo un hombre santo. Era el Hijo de Dios que había venido a enseñarnos que el amor es más fuerte que la muerte. Esperanza asintió. Por eso, cuando Matías se enfermó, no tuvo miedo de morir. Me dijo: Miriam, yo voy a regresar para contar la historia.